hace poco le vi una entrevista y en la entrevista pues dijo que la pandemia está maravillosamente manejada por el gobierno, que me acuerdo que entre varios empezamos a tuitear. Yo lo primero que puse fue, creo que de pronto se equivocaron en la edición y la volví a ver y no, decía, no, esto más o menos es Suiza, esto es el mejor país que ha manejado la pandemia pensando en la clase más desfavorecida. Y ahí es donde yo quisiera, por ejemplo, hacerle a los dos la siguiente pregunta. Evidentemente, ¿eso qué demuestra? Que hay una intencionalidad a la hora de hacer eso para manejar a la gente, ¿verdad? Ya sea que tengan miedo, que el que opina es mejor que no opine. ¿Cómo hacemos cuando nos han vuelto tan polarizados en Colombia? Y usted mismo lo dijo, senador Petro, no es solo de ahora, de siempre. En la época de mi abuelo era o eras liberal o eras conservador y se acabó. Y esto ha venido mutando y entonces ahora o uno es de izquierda o es de derecha. ¿Cómo hacemos o qué propuestas puede uno traerle a una sociedad para que eso no siga pasando? Porque es que es impresionante el ejemplo que poníamos al principio. Si yo mañana digo algo bueno de Uribe, lo que sea, que me pasó hace poco y se los quiero compartir, me preguntaron un día cuando fui a promover la ley del actor, yo a ese señor lo vi sentado súper juicioso y dije eso, me parece un tipo súper inteligente sentado escuchando. No, me acabaron en 2 segundos que si yo ya había vendido el voto, que si ya me habían dado algo en el gobierno, que si a mí ya Duque me... ¿Cuál es el camino real para evitar eso? Porque creo que básicamente es el gran éxito de los polarizadores es eso, tenernos así. Yo no pienso que hay polarizadores. Hay posiciones diferentes en la ¿No existe, sociedad. no existe los que se dedican a eso? Yo creería que sí. Hay posiciones diferentes en la sociedad y no son solo dos, digamos, son Ajá. múltiples. Uno escucha a unos indígenas y ellos tienen una posición con la que uno puede coincidir, pero es una posición diferenciada de, por ejemplo, las comunidades afro o de las juventudes urbanas en un barrio, en barrios de Bogotá, por ejemplo, o de la manera de entender la política de los antioqueños, etcétera. Uh-huh. Digamos, y hay unas representaciones políticas de alguna manera de ese tipo de diversidad social, lo cual implica una diversidad política. Eh, pero obviamente hay grandes corrientes, se configuran como grandes bloques, como especies de sombrilla que juntan unas diversidades. Por ejemplo, las señoras y los señores evangélicos que van a iglesias evangélicas con los nombres que tienen, terminan votando por Uribe o por el que diga Uribe. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Digamos, ¿por qué una persona que se supone es cristiana, que lee la Biblia, que cree en Jesús, que ha leído el mensaje que dejó Jesús ahí en su vida hace 2000 años, puede coincidir con los paramilitares? O puede coincidir con destruir el proceso de paz y Oh, votar en contra del porque proceso de usted es paz. reptiliano. Me acuerdo que leí. O sea, esta gente, Ahí, cuando se debate un proyecto Claro. como el glifosato, por ejemplo, le caería glifosato a la vaca, a Jesús, al burro y al río y a Belén completo, porque ellos votan, los cristianos votan en favor del glifosato, votan en favor del fracking, votan en favor del poderoso. Y eso es una lucha que tenemos ahí con ellos. Y Claro, es, pero es igual Jesús de grave. votaría, yo les digo, Jesús votaría por eso que usted acaba de votar. Claro, Seguro no. pero es igual de grave a lo que acabo de decir. O sea, escuchar pastores diciendo, es que el ejemplo del senador Petro, es que Petro es reptiliano y se vuelve un Sí. argumento de quitar votos. Por eso hago esa pregunta, ¿cómo hacemos para que realmente los debates tengan altura, para que realmente la gente Es que empiece a tomar decisiones que sean de peso y no el que me digan, o es que es lo que hay, que esa es otra cosa, ¿no? Que es lo que pasa un poco en las elecciones colombianas, esta, votar por el menos peor. esta, esa solución
Julián, es de largo plazo y Ujú. pasa por la educación. Las fake news van a estar siempre, pero una persona preparada sabe en qué creer y en qué no. Entonces, por ejemplo, Petro Petro y los otros tres senadores, Roy, Sanguino y Cepeda, hacen un debate brillante, inobjetable, las pruebas ahí a la vista de la gente, o sea, no nos lo estaban contando. Y sin embargo, gente, yo tengo un caso que me dolió mucho, que es de una amiga mía, de hace mucho tiempo, que estuvo en Manos Limpias, incluso, que es Catalina Suárez, que sale a decir cómo salen a defender criminal y todo, y yo tuve que, primera vez que la interpelo por internet, porque yo he sido muy respetuoso de todo lo que ella opina, y le dije, ojo, Catalina, tú no eres una fanática iletrada, una persona especializada, con universidad, o sea, no puedes salir a repetir mentiras. Y se lo dije por las redes sociales, que yo nunca la había interpelado a ella. Me dolió un poco porque no he tenido ese talante con ella, pero ya empieza uno a darse cuenta que ni siquiera pasa por la educación. Porque uno dice, bueno, de pronto un ignorante por ahí sale y repite lo que dice Uribe y ya, pues uno le tiene una comprensión a ese ser, porque pues una persona que no tiene educación, pero ya cuando un profesional se pone a repetir esas mentiras con tan categóricamente, ahí sí estamos perdidos. Entonces, a corto plazo eso no se va a solucionar, y es más, se va a agudizar en esta campaña. Tan pronto vean que seguimos, o que Petro sigue punteando las encuestas, o que los movimientos alternativos están con mucha opción de poder, esto se va a agudizar. Y entonces en el 2018 les funcionó perfectamente el tema del castrochavismo, y uno ve a Uribe desesperado tratando de buscar otro término, entonces ya ha hablado de neocomunistas, de neo no sé cuántas, y empiezan a buscar un término y seguramente lo encuentran, y lo van a encontrar el término con el cual espantar la gente y asustarla, porque ellos son expertos en eso, en la manipulación mediática. Eso tiene unas reglas y están escritas. Noam Chomsky las ha publicado, él ha publicado 10, pero pues Goebbels tiene 11 desde la Pues, Segunda no me Guerra Mundial, y queda ellos son pena eso. muy aplicados en ese libreto, muy aplicados, y les funciona. Entonces, lo que tenemos es que seguir apoyando los medios alternativos. Hay muchos, afortunadamente, ya hace poco hice un inventario de más de 60, entre periódicos y blogueros y gente alternativa, que está apostándole a su medio alternativo con mucho esfuerzo, porque esto cuesta, mantener esos medios alternativos cuesta. Hay que seguirlos apoyando a ellos, porque ahí le podemos hacer un contrapeso a la verdad oficial, que siempre es una verdad a medias, interesada, manipulada, y a la contraparte, que ya es el fake news, que además con fake news, pues han elegido presidentes y han echado al traste hasta con la misma la Comunidad Económica Europea, a través del Brexit. En fin, entonces eso no tenemos esperanza de que pronto pase. Simplemente pedirle a la gente mucho apoyo a los medios alternativos, seguirlos haciendo crecer, y en la medida en que la incidencia de las redes sociales para las elecciones de 2022 sea mayor a la incidencia que tienen hoy los medios masivos de comunicación oficial, ahí tenemos una esperanza de que, digamos, ese fake news o esa nueva palabreja que se inventa Uribe no cale en el electorado. Y tenemos a favor algo, y es que cada vez hay más jóvenes entrando al censo electoral, y los jóvenes sí no están tragando entero. Los jóvenes sí se están, ya están bebiendo de información de muchas fuentes y están sacando su propio criterio, y ellos sí, digamos, tenemos la esperanza, y por eso prácticamente que en la franja de 18 a 24 años y de 24 a 34 está nuestro fuerte. Y de los mayores de 50 está el fuerte del uribismo, que son señores que, pobrecitos, han escuchado 40 años o 30 años seguidos la misma carreta en televisión, ¿no? Uribe salvó la patria, Uribe salvó la patria, cuidado con el comunismo. Mire cómo manipulan la información. El día del debate en Caracol yo quiero pensar que no fue manipulado, sino un mal informe. Sacan, aparte de lo que dijo Gustavo, aparte de lo que dijeron los otros, y al final dejan al último que pones al fiscal Néstor Humberto Martínez diciendo, y mírenlos cómo defienden los terroristas y todos esos con pruebas falsas y no sé qué, y le dan un poquito más de tiempo, y para el que vio esa noticia, pues estos 4 tipos eran unos calumniadores del pobre fiscal, y el pobre fiscal estaba solo ahí defendiendo. Todo eso tenemos que combatirlo,
Pero Gustavo, No, dándonos pereza, la gente no pereza darle retweet a alguien que dice una- Sí, Gustavo, Gustavo. fíjese que usted mencionaba a Catalina, claro, no es bueno en un programa de estos, una persona que de todas maneras pues tiene. Pero Catalina no es que exprese esa opinión en Twitter simplemente porque de alguna manera estudió y de pronto pareciera que no hubiera el estudio, no apareciera el estudio, no. Ella es miembro de una UTL y militante política del Centro Democrático, y de una UTL es una unidad de trabajo legislativo de un senador, creo que es una senadora, o era, yo no sé si en este momento, y entonces ella vive de eso, digamos, ¿cómo llega a la derecha? Pues hay redes universitarias de unas determinadas universidades, una serie de círculos, a veces la misma familia que tiene esa tradición. Y entonces se cría políticamente en una atmósfera de derechas. Empieza a ser activista de esa atmósfera. Entonces, ¿el activismo en qué consiste? Desde el punto de vista de las derechas. Usted no los ve con argumentos, ¿no? Uno no ve, es que nuestra propuesta hacia el agro es esta. No. La actividad de esas derechas en las redes es la mentira. Son fórmulas comunicacionales simples, sin argumentación y hechas para destruir lo que consideran el contrincante o la idea del contrincante. Al individuo. Al individuo. Entonces, digamos, discurso del Duque alrededor del debate, porque salió a hablar. Sí. Entonces, yo no estoy aquí, bueno, no sé textualmente, yo no estoy aquí para defender a un narcoterrorista como Santrich. Va. Y entonces todas esas redes empiezan por ahí. Entonces, Petro está defendiendo a un narcoterrorista como Santrich, cuando el debate no es ese, ¿cierto? Y el medio de comunicación hace exactamente lo mismo, lo que acaba de decir Gustavo Bolívar. Entonces deja una mensaje que es, estamos defendiendo a un narcoterrorista. Y eso llega a 500,000, 800,000. Las redes no logran competir con eso. Y esa es la Llegan a imagen sitios que donde no hay dedos. Es en penetración. el campesinado, el barrio popular, donde poner un video de 1 hora en un celular, pues se acabó los datos. Y entonces un muchacho que apenas sí puede pagar, no lo va a poner. Entonces ves la televisión. Entonces estos son como una especie de trenes con unos mensajes muy simples. En la prensa se nota, claro, para el que sabe leer eso, se notan los trenes que mandan, ¿cierto? Unos trenes hacia la opinión pública que es simplemente un mensaje de derechas tendiente a, sin argumentar, destruir lo que fue una argumentación. Así lo hacen con el cambio climático, así lo hacen con la inmigración, así lo hacen con el aborto, por ejemplo, así lo hacen con las drogas. No, que Gustavo Bolívar quiere que los jóvenes fumen marihuana, y ese no es lo que hemos dicho. Pero entonces es un mensaje simple que le llega a una señora que es mamá de sus hijos y dice, oye, pero este tipo, y así se forja ese gran electorado de derechas. Entonces, claro, cuando la derecha llega al poder ya no le importa un comino si la marihuana o no, sino que va es por sus intereses, que básicamente es aumentarle las utilidades a los banqueros, aumentarle las posesiones de tierra a los grandes latifundistas, a lo que ellos representan, y la sociedad queda, mira, ahí se empieza digamos, ahí es donde se caen las favorabilidades de los presidentes como Duque, pero esa misma sociedad votó por Duque. Es decir, es constructora de eso, no porque sea racional, sino porque la han llevado a través de ese tipo de mensajes, y después cuando ve la realidad, que es la del gobierno, ya no la del mensaje, entonces se decepciona, y entonces estos políticos todos son unos HPs y no son incapaces y son unos ladrones, pero fue la misma sociedad la que puso ese gobierno al frente de la sociedad. Es así como funciona la derecha. Entonces lo hace repetitivamente y la sociedad se deja manipular porque los mensajes son simples y destructores.
Entonces, Catalina no es que sea inocente o no es que no haya estudiado, sino que es un vehículo activista de la derecha para destruir, igual que hace Caracol. El Caracol lo hace con otro tipo de forma, pero lo hace. ¿Cierto? Y lo hemos visto cada vez que yo voy a esas entrevistas desde una. Los trenes de mensajes que son básicamente sin argumentación. Cuando uno se pone a argumentar, entonces el periodista se aburre y lo corta uno, porque no quiere que la argumentación llegue a la sociedad, sino que llegue el mensaje simple. Entonces Petro es amigo de Maduro, por ejemplo. Yo nunca he sido un amigo de Maduro, pero entonces ese es el mensaje. Petro es castrochavista, ¿no? Petro va a expropiar. Me acuerdo de uno, Cuando fuimos alcalde no expropiamos a nadie. senador Petro, me acuerdo de uno de esos que decían que usted era asesor del Chávez. de Chávez. Y si no estoy mal, eso sería un delito, porque creo que ustedes en sus funciones no podrían o no pueden. Si yo fuese congresista y fuese un asesor de un gobierno extranjero, además. ¿Lo meten a la cárcel o no? Que la Constitución dice que uno tendría que pedir permiso. Solo para recibir una medalla, un honor que llaman, hay que pedirle permiso al gobierno. Pues si yo hubiera sido asesor, eso lo sacó la revista Dinero. Y se expandió, porque eso es lo que yo llamo los trenes. Entonces yo estaría preso, claro. Me hubieran puesto preso porque no es posible un congresista tener otro cargo. Eso está prohibido por la Constitución. Pero así lo escribió Dinero. Petro, que es el asesor de Chávez, dijo. Y todo el mundo empezó a reproducir ese tipo de mensajes. Eso es lo que se llama el tren. No es una argumentación, es una mentira, pero funciona. Bueno,